Doctor Cavallo, ¿cómo le va? Muy bien, Gracias por venir. es un gusto. Cuando el presidente Macri dijo la alternativa, y lo dijo claramente, es o arreglamos esta deuda en default o tenemos ajuste e hiperinflación. ¿Se basa en la realidad? ¿Hay probabilidad de hiper en la Argentina hoy? No de hiper, pero sí de una suerte de rodrigazo y de una aceleración de la inflación y de muchos años de estanflación, salvo que Argentina sea capaz de recrear el crédito público y privado. Es decir, que tanto el sector privado como el sector público, cuando tienen una necesidad de financiamiento, puedan lograr un financiamiento en términos de plazo y en términos de tasa de interés que sea razonable, como el que logran casi todos nuestros vecinos. No ahora Brasil, porque está en una situación particularmente compleja, pero hasta Bolivia. Una tasa del 5,5%, aunque tienen a países que tienen investment grade. Claro, ¿no? claro. Esto Sí. sería razonable. 4, 5, 6%, 7% todavía sería relativamente razonable. Sí. Pero Sí. esto que estoy diciendo Sí. no es algo que improviso ahora. Yo escribí sobre este tema en Sí, quiero decir que estanflación. me trajo todos los libros Ah, por supuesto. por si no había leído alguno. Estanflación. Sí. Aquí yo Déjeme explico mostrarlo. que Aquí. cuando hay inflación reprimida, además de inflación Sí. alta, como el típico caso actual, y también era el típico caso antes del Rodrigazo, y también fue el típico caso al final del gobierno de Perón allá en el 55, cuando hay inflación reprimida, obviamente no se puede hacer un plan de estabilización sin antes dejar que esa inflación reprimida aflore, porque todos los precios que no equilibran la oferta con la demanda son precios en sectores donde le falta la inversión y no va a venir inversión para aumentar la producción en esos sectores a menos que se deje que los precios reflejen la escasez y la necesidad de la inversión. Le hago una pregunta allí. Entonces, por eso mismo, cuando tienen que corregirse todos esos precios que están desalineados, toda esa inflación reprimida por intervenciones arbitrarias del gobierno, entonces, claro, hay un primer impacto inflacionario que, para evitar que se espiralice, obliga a aplicar políticas monetarias restrictivas. ¿Es lo que pasó después de la devaluación que aplicó el gobierno de Cambiemos? Claro, y lo que hubiera pasado quizás más aún si hubiera sido Scioli presidente, porque Scioli iba a tener que hacer las mismas cosas que está haciendo Macri, nada más que las iba a hacer como las tuvo que hacer Dilma en Brasil, sin inspirar nada de confianza, sin inspirar credibilidad. Entonces, cuando un gobierno no inspira confianza o no es capaz de hacerse creíble, o cuando lo que está haciendo es contrario a lo que había predicado en la campaña electoral, tiene que hacer mucho más. Y el costo social y el costo económico es mucho mayor, que es lo que ha pasado en Brasil. Porque además la gente que los votó para un discurso que después no lo llevan a la práctica, porque la realidad no le permite llevarlo a la práctica, hace que la gente que lo votó empiece a estar en contra desde el vamos, ¿no? ¿Qué es lo que le hubiera pasado a Scioli? Afortunadamente, Macri está haciendo lo que predicó que iba a hacer. Entonces, hay más posibilidades de que inspire confianza. Y si además consigue recrear el crédito público y el crédito privado, entonces es posible que se evite que esta estanflación inicial, que era inevitable, se transforme en una explosión inflacionaria como fue el Rodrigazo, por ejemplo. Leí un blog suyo, un escrito suyo de finales de febrero, en donde planteaba el miedo que tienen aquellos que plantean ojo con el endeudamiento. Yo le aclaro que soy uno de los que ha dicho ojo con el endeudamiento. Bueno, es muy razonable decir ojo con el endeudamiento, pero hay que distinguir entre el endeudamiento, que en realidad es siempre una refinanciación de una deuda que ya existe. Si, por ejemplo, ahora no llegaran a un acuerdo con los fondos buitres y siguiera la deuda esta reconocida por la justicia americana, que está devengando unos intereses espantosos, quedaríamos más endeudados que lo que vamos a estar si logramos consolidar esa deuda y
tenerla emitida en forma de bonos al más largo plazo y a una tasa razonable. ¿Usted plantea de que el interés. kirchnerismo, el mito del desendeudamiento es falso? Es totalmente falso. ¿Por qué? Y, por ejemplo, en este momento hay una deuda que me asombra que el gobierno no la refleje, de más o menos 200.000 millones de pesos, o sea, de unos 15.000 o 300.000 millones de pesos. Deben ser como unos 20.000 millones de dólares. ¿Sabe qué deuda es? La deuda que tienen con los jubilados. Hay casi 1 millón de sentencias o de reclamos que van a dar lugar a sentencias por lo denominado caso Badaro, que en vez de pagarlas, las van acumulando ahí en una especie de cola. Todo eso es deuda, ya deuda devengada. Por lo tanto, esto mismo existía en el año 91, cuando yo me hice cargo del Ministerio de Economía. Eso es lo que le leí, que la deuda que heredó el gobierno del tiempo de Alfonsín, lo que se terminó haciendo es blanqueando cuando emitieron los primeros bonos durante el gobierno de Carlos Menem. Claro, con la ley de consolidación de pasivos. Sí. Emitimos 18.000 millones de bocones previsionales. Emitimos 6.000 millones de bonos de regalías hidrocarburíferas para pagarle la deuda que había con la provincia y que también la Suprema Corte decía que era una deuda exigible. Y también emitimos como otros 4.000 millones de dólares para bonos de proveedores, de gente que le había provisto bienes al Estado y que no le habían pagado. Tal es así que la deuda bien computada al final del gobierno del doctor Alfonsín era de 90.000 millones de dólares. Cuando yo dejé el ministerio, teníamos 86.000 millones de dólares. Habíamos bajado 4.000 millones de dólares. Ahora muchos dicen, pero habían emitido muchos bonos. Eso que usted dice confronta el mito de que usted fue el gran endeudador de la Argentina. No, en absoluto. Lo que nosotros hicimos, mientras yo fui ministro, fue consolidar la deuda que venía de antes y que estaba con sentencias firmes, era exigible, pero el gobierno lisa y llanamente no la pagaba. O reestructurar la deuda consiguiendo una quita con los bancos a través del denominado Plan Brady. Fue una tarea enorme. Nosotros no emitimos bonos globales, salvo uno al final del 93 o al del 94. Y por montos que no deben haber sido más de 2.000 millones de dólares. Después vino la crisis tequila. De todas maneras, permítame ahí, también tuvieron los fondos de las privatizaciones, ¿no? Pero los fondos de las privatizaciones los utilizamos precisamente para rescatar deuda. Nosotros le ofrecimos a los gobiernos provinciales que tenían bonos de regalías hidrocarburíferas, le ofrecimos a los jubilados que tenían bocones previsionales, a los proveedores que tenían bonos de proveedores, que si querían, ellos podían comprar acciones de YPF, y tal es así que todos esos bonos se cotizaron sobre la par, precisamente porque destinamos el producido de las privatizaciones para rescatar esos bonos, para comprar esa deuda. Por eso yo le digo que la deuda en realidad, mientras yo fui ministro de Economía, bajó, no subió, bajó. Doctor, porque aplicamos el producido de las privatizaciones. Pero además, muchos dicen que las privatizaciones generaron muchos ingresos y generaron más o menos unos 10.000 millones de dólares de ingresos, que los aplicamos casi totalmente a la reducción de la deuda. Ahora, ¿qué fue lo importante de las privatizaciones? Todas las empresas que privatizamos generaban pérdidas del orden de 15.000 millones de dólares al año. A partir de ese momento no generaron ninguna pérdida. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas había acumulado una deuda de prácticamente 1.500 millones de dólares y se proyectaba una pérdida que íbamos a tener en la próxima década, quizás tanto como la de la década anterior. Pero la privatización fue ruinosa, doctor Cavallo. Digo, los resultados finales de la privatización de Aerolíneas fueron nefastos. Bueno, nefastos por los administradores, digo, ¿no? Privados. Bueno, pero por de pronto la pérdida la pagaron ellos, la pagó España, la pagó los que administraron. Y si Aerolíneas no pudo ser bien administrada, es cierto que hubo una primera parte donde creo que no la administraron bien, pero después, en aquel momento, había más conexiones aéreas que las que hay ahora. ¿Sabe lo que Además, desde que privatizaron Aerolíneas, ¿cuánto se ha perdido ya? Sí.
¿Y cuál es el beneficio de eso? Hoy Aerolínea está funcionando mucho mejor de lo que estaba funcionando en la década de los 90. Hay que preguntarle a la gente de Salta, de Corrientes, del interior, ¿cuántas conexiones aéreas tenían en la década del 90 y cuánto tienen ahora? ¿Sabe qué me gustaría, doctor Cavallo, en esta oportunidad, en este diálogo, en este conversatorio, poder establecer, no un juego de pedirle un mea culpa suyo y usted una defensa irrestricta de su gestión y todo lo que ha escrito, sino que reflexionemos juntos acerca de lo que no pudo la Argentina. Esto que planteaba quizá al principio como término general, un capitalismo más sano. ¿Por qué no pudimos tener, y le pregunto, qué no se hizo bien en la década del 90 y qué no se hizo bien después de la década del 90 en la relación entre el Estado y los privados? Porque hemos pasado de destituir al Estado, ¿no?, de minimizarlo, a endiosarlo nuevamente, con resultados paupérrimos. Minimizarlo, perdón, en la década del 90 nunca tuvimos un Estado tan poderoso como el de la década del 90. Un Estado que es capaz de crear estabilidad después de 45 años de inflación y después de ir a la hiperinflación, ¿dónde se muestra la ausencia de la capacidad del Estado para controlar una economía? En la inflación. Si hay inflación es porque el Estado no es capaz de manejar. En proteger a los ciudadanos cuando la recesión generó miles de destrucciones de empleos, de industria. Por supuesto, usted me dirá, yo no estaba en el Ministerio de Economía, pero fueron los 90. ¿Con cuánto se dejó de desocupación la Argentina? Bueno, mientras yo estuve en el Ministerio de Economía, el empleo creció. Hubo un impacto, como en todos los países, de la crisis tequila, que generó un aumento de la desocupación. Después de inmediato, gracias a una tarea de un muy buen ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, la desocupación bajó. Luego vinieron años donde todos los países exportadores de materias primas sufrieron muchísimo, que fueron los años 99, 2000, 2001, hasta mediados del 2002. ¿Por qué? Porque, imagínense, el precio de la soja estaba en $120, cuando ahora todavía, habiendo bajado bastante, creo que está en 400 o 450 y llegó a estar en 600, ¿no? Entonces, obviamente que ninguna economía está aislada de los efectos que tiene la economía mundial. Y además, en el caso de Argentina, después que yo me fui del Ministerio de Economía, ahí sí vino un periodo de endeudamiento, y del peor de todos los endeudamientos posibles. No la emisión de bonos, que también fue exagerada, en mi opinión. Eso es lo que me va a decir usted. La dimisión de deuda descontrolada de las provincias y el déficit de las provincias. Pero por supuesto. Y ese es el temor que yo tengo hacia el futuro. Si las provincias vuelven a hacer lo que hizo Duhalde en la provincia de Buenos Aires y lo que hicieron varios otros gobernadores, no Kirchner, no Rodríguez Sá, no Puerta, no los gobernadores de Mendoza, pero otros gobernadores, incluido lamentablemente el de nuestra provincia, se endeudaron con los bancos, comprometiéndose a pagar unas tasas de interés flotantes que eran del orden del 20% en dólares. Y entonces, obviamente, garantizaron con los recursos de coparticipación esas deudas. Y después no le podían cumplir a los bancos. Y claro, los bancos, que para mí cometieron un error garrafal también al prestarle a las provincias sin mirar cuál era la situación de esos deudores, solamente porque le ofrecía la garantía de la coparticipación federal. Pero después, cuando las provincias entraran y no tuvieran para pagar sueldos, no iban a utilizar la coparticipación federal para pagarle a los bancos. Esa fue la génesis de la crisis del año 2001. Todos los que dicen que es por el endeudamiento externo, el endeudamiento externo que había al 2001 era del mismo orden de magnitud del endeudamiento externo que hay ahora. Y la mejor demostración de eso es que luego de lo que se llamó el préstamo garantizado, donde todos los tenedores de bonos de la Argentina, incluidos los fondos de pensiones y también las instituciones bancarias, etcétera, y muchos tenedores individuales, canjearon sus bonos por el préstamo garantizado, que tenía una tasa máxima del 7% y extendíamos los plazos, lo que quedaron como bonos circulando por el mundo eran menos de 50.000 millones de dólares. ¿Qué es peor en la memoria y en la realidad de los argentinos, el déficit fiscal o la inflación?
No, es que el problema es la inflación. El déficit fiscal depende. Si uno tiene déficit fiscal, pero lo puede financiar bien en términos razonables, porque tiene crédito. Y esa, si no el fue, déficit... esa no fue la trampa de los 90, que buscaron financiar el déficit después que usted se fue. Buscaron financiar ese déficit de las provincias y de la nación a través de un endeudamiento espurio. Bueno, el endeudamiento que hicieron las provincias con el sistema bancario fue un endeudamiento... Y la nación. Bueno, la nación se endeudó emitiendo bonos y algunos bonos muy mal emitidos. Justamente yo me acuerdo que el primero que utilicé el término fondos buitres fui yo, ¿Ah, sí? en el año 2001, claro, porque yo sabía que estos fondos buitres de ahora estaban apostando totalmente al default y habían comprado unos bonos muy malos que habían emitido en el año 98, que se llama Floating Rate Bonds, por una cifra relativamente pequeña, 350 millones de dólares. Pero ¿qué ocurría? No sé cómo se les ocurrió poner una cláusula y que el interés punitorio, en caso de un default, era el rendimiento de los bonos defaulteados. O sea que una vez que se defaultea un bono, el rendimiento pasa a ser 40%. Así es. Y bueno, por eso, esos 350 millones... Bueno, la puso el gobierno que emitió esos bonos, que fue en la época del final del gobierno de Carlos Menem. Yo creo que el que era secretario de financiamiento era Kigel, pero yo creo que a Kigel le trajeron esa propuesta a algún banco. El ministro era Roque Fernández. Sí, el ministro era Roque Fernández, pero yo creo que ellos ni se dieron cuenta, fue un error técnico. Ahora, yo me di cuenta en el año 2001 que los fondos buitres querían empujar a la Argentina al default. El default fue el peor negocio que hizo la Argentina, lo mismo que la especificación. Pero perdóneme, antes del default chocamos con el ruinoso megacanje y el blindaje, doctor Cavallo. ¿Dónde fue el ruinoso, el megacanje? No, no fue ruinoso. Pero no, en absoluto. Todos los bonos que emitimos por el megacanje, como eran gente que quería refinanciar a la Argentina, pero obviamente exigía una tasa alta porque el Congreso no había querido... Había un déficit enorme. No, era porque el Congreso se había negado a ofrecer como garantía el impuesto a las transacciones financieras. Cuando ofrecimos como garantía el impuesto a las transacciones financieras, que fue en lo que se llamó el préstamo garantizado, todos esos bonos entraron en el préstamo garantizado y bajaron la tasa de interés al 7%. Eso... Sí, está bien, pero los capitales se fueron igual de la Argentina, doctor No Cavallo. se fueron los capitales. ¿Y por qué tuvimos corralito y corralón? Porque los argentinos tenían primero derecho a convertir sus pesos en dólares, sí, y muchos argentinos convirtieron sus pesos en dólares. Eso estaba en la ley de convertibilidad y así correspondía. Esos dólares no se iban, eran de los propios argentinos que elegían tener dólares en lugar de pesos. Cuando la gente empezó a sacar los dineros de los bancos, a retirar, que fue una corrida bancaria, fue porque pensaron, ¿de qué bancos lo sacaban? De los bancos que tenían muchos activos prestados a las provincias. Porque ¿quiénes son los primeros que sacaron? Los fondos de pensiones, porque esos fondos de pensiones obviamente son especialistas. Pero perdón, doctor, sí, conceptualmente, si el blindaje y el megacanje no eran instrumentos para generar confianza en la economía, bueno, ¿qué eran? Y si la confianza en la economía no se tuvo, ¿qué fue? ¿Cómo? Eran mecanismos. Asociemos lo económico a cómo terminó lo político. No. Lo político terminó como terminó, porque ahí hubo un golpe institucional. Absolutamente. Y le recomiendo un libro, mire. Le recomiendo un libro que no es mío. Asalto a la justicia, de Adolfo Vázquez. Sí. Esto es muy importante, porque usted me decía, ¿por qué no podemos tener un capitalismo que sane? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la Argentina admitió esa barbaridad que fue la pesificación de Duhalde, el corralón. Eso fue expropiar los ahorros de toda la gente. Ese fue el default más gravoso para los intereses de los argentinos. ¿Y quién lo empujó eso? Lo empujaron los que estaban endeudados en dólares, las grandes empresas que querían sacarse de arriba sus deudas. ¿A costa de quién? De todos los que habían ahorrado en el sistema bancario en dólares. Entonces, ahora, si usted lee este libro, va a ver todo lo que hicieron los que dieron el golpe institucional yo digo 21 al 30 de diciembre del 2001. Porque
el golpe no terminó con sacarlo a De la Rúa y sacarme a mí. El golpe terminó recién cuando lo sacaron a Rodríguez Sá, porque Rodríguez Sá nunca hubiera hecho las barbaridades que hizo Duhalde y que hicieron... ahora, Duhalde fue un idiota útil en ese momento. Le explico por qué. Porque el plan que hizo Duhalde era el plan que habían hecho algunos dirigentes de la Unión Industrial para sacarse de arriba los pasivos y tirárselos sobre las espaldas de todos los ahorristas argentinos. Por eso estaba de Mendiguren ahí. Y ahora los banqueros vieron que tenía tanto poder el sector industrial y que le iban a especificar las deudas, que eran los activos de los banqueros dijeron, bueno, especifíquennos también los depósitos. Y entonces se unieron banqueros e industriales para alentar la especificación. Muchos de los que se decían amigos suyos. Sí, por supuesto, muchos que se decían amigos míos, e incluso, bueno... y a lo que usted les creyó. Usted creyó, cuando llegó al gobierno de la Rúa como ministro de Economía, creyó que iban a confiar en usted y usted confió en ellos. Sí, bueno, pero el hecho de que yo haya confiado en ellos, yo confío siempre en la gente, porque trato de que la gente opere bien y porque pienso que la gente tendría que buscar operar bien. Ahora... Con mucho respeto le quiero preguntar esto. Sí. Con mucho respeto. En algún punto, como usted era el representante de ese empresariado de los 90 o aquellos que querían un capitalismo, reglas claras y la estabilidad que hubo en los 90, cuando pasó 2001 y usted acaba de narrar esto, ¿no se sintió usted un idiota útil? No, no, porque el grueso de los empresarios que a mí me habían apoyado en los 90 eran empresarios que querían la competencia, que aceptaban el desafío y querían cumplir con sus obligaciones y que hicieron todo lo posible por cumplir con sus obligaciones. Vos los conocés. Una empresa como Arcor, o una empresa como Aceitera General Deza, o como estas empresas que eran las que apoyaban desde el vamos a la Fundación Mediterránea. Ninguna de ellas estaba buscando empujar a la especificación, a la devaluación absurda, porque mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que el precio del dólar haya saltado de 1 a 4? ¿Tanto atraso cambiario había? No, lo que pasa es que si a todos los que tenían dólares le dicen de repente, señor, usted tiene pesos, la gente se desespera por volver a convertir esos pesos en dólares. Entonces el precio del dólar se fue a las nubes. Se me vuela el programa. Ahora, todo eso, le quiero decir una cosa. Hay unos malos empresarios, unos tipos que se rascaron para adentro y que lo único que les interesaba era resolver sus problemas de endeudamiento, lamentablemente acompañados por políticos o poco inteligentes o también que se beneficiaron de esa situación y lamentablemente por medios de comunicación que como también ellos tenían una situación compleja, también abonaron. Y por eso lean este libro, Asalto a la Justicia. Ustedes van a ver todo lo que le hicieron a los miembros de la Suprema Corte de Justicia porque estaban por declarar inconstitucional el corralón. Primero, los querían echar porque dicen que habían declarado la constitucionalidad del corralito, cuando el corralito lo único que impedía era retirar billetes, pero no impedía pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, lo que fuera. Cuando expropiaron los ahorros de la gente con la especificación y la reestructuración, los mismos que habían criticado a la Corte porque dicen que había declarado constitucional el corralito, cosa que no era cierto, y le pusieron una presión infernal a punto tal de hacerle juicio político a miembros de la Corte porque habían declarado inconstitucional el corralón. Ahora, ¿qué capitalismo podemos hacer cuando el empresariado y la dirigencia política considera que es razonable que a todos los que invirtieron, por ejemplo, en privatizaciones y vinieron y crearon la capacidad instalada para que tuviéramos energía, para que pudiéramos incluso exportar energía y para que bajara el precio de la energía como bajó en ese periodo, le anulamos todos los contratos, le congelamos las tarifas, le expropiamos el capital? ¿Y cómo vamos a convencer a alguien que realmente se puede sentir seguro en la Argentina si cuando firmamos les aceptamos depósitos en moneda extranjera,
después se los convertimos arbitrariamente. Quiero decir en una pesos. cosa, los empresarios, muchos de ellos siguen siendo los mismos, ahora con Mauricio Macri. Tengo que hacer una pausa y a la vuelta, muy rápido, quiero preguntarle cómo cree que ha sido esta negociación con los fondos buitres de Alfonso Prat-Gay y su equipo y qué le espera a Macri en estos próximos meses, los peores meses de su gobierno según sus propios funcionarios. Pausa, ya seguimos aquí. La negociación del equipo de Alfonso Prat-Gay con los holdouts. Y hicieron lo mejor que podían hacer, lo único que podían hacer. Y además, si hay gente capacitada para negociar con los holdouts, es precisamente Prat-Gay y la gente que ha estado negociando. Yo creo que están muy bien preparados y han hecho lo mejor que pudieron. Obviamente, cuando se llegó a una situación como esta, donde hay una sentencia definitiva en contra de Argentina y donde se están acumulando unos intereses punitorios espantosos, no hay mucho margen como para poder negociar. Yo creo que lo han hecho dice bien. que le estamos regalando a Paul Singer todo lo que pide. No, el que le regaló es él, porque él o Kirchner en realidad y antes Duhalde, porque como yo le dije, Paul Singer se había preparado comprando esos bonos que tenían una cláusula absurda, los fondos de bonos se llamaba floating rate bonds, que por 350 millones de dólares le tienen que pagar ahora 2.500 millones, porque eso es lo que estaba pactado y eso es lo que el juez falló en contra de la Argentina. Pero si ellos hubieran sido suficientemente inteligentes como para darse cuenta que esos bonos impagos devengaban semejantes punitorios, tendrían que haber buscado un arreglo muy tempranamente y no dejar pasar 15 años. Como el que encontraron con el Club de París. Bueno, el que encontraron con el Club de París lo encontraron, yo creo que pagando mucho más de lo que hubiera sido razonable pagar. Nosotros hicimos varias negociaciones con el Club de París, las hizo Liendo, Daniel Marx, y nunca pagamos intereses punitorios ni nada por el estilo, ¿no? Doctor Cavallo, finalmente, las metas de inflación de Alfonso Prat-Gay, de una inflación del 25% este año, con la inflación reprimida, ¿son sustentables? Bueno, yo diría que para fijar metas de inflación tienen que esperar terminar con el proceso de dejar que aflore toda la inflación reprimida. Pero mientras haya por delante aumentos en el transporte, aumentos en la electricidad, aumentos en el gas, va a ser muy difícil mantener una tasa de inflación muy baja. Pero si en los próximos 4 meses terminan de dejar aflorar toda la inflación reprimida, a partir de ahí pueden poner en marcha un plan de estabilización y por supuesto que pueden obtener 1% o menos de 1% de inflación ¿Ese por plan mes. de estabilización tiene que ser con un paquete de medidas, tiene que ser de shock o el gradualismo le parece que es viable? Bueno, depende en qué cosas. En todo esto que yo le digo de eliminar la inflación reprimida, cuanto más rápido se haga, o sea, cuanto más shock sea, mejor, porque si no deja en el horizonte la perspectiva de futuros aumentos. Ahora, el tema fiscal no se puede hacer como shock, simplemente porque usted no puede. Los economistas ortodoxos dicen que... Bueno, pero porque lo hacen en el pizarrón. Yo lo he escuchado a Spert decir cuando yo era ministro que se podía bajar mucho más el gasto público. En los 90, el nivel del gasto público era 27% del PBI, ahora es 42, 43% del PBI. Imagínense, en aquel momento decían que el gasto público era demasiado alto. Mire, el tema es, los economistas estos que opinan y opinan como que todo es muy fácil, es porque nunca han tenido experiencia con nada, ni siquiera un kiosco han tenido que manejar. ¿Se da cuenta? Cuando uno tiene experiencia de manejar el sector público, sabe que 7% de déficit fiscal, usted no lo elimina de la noche a la mañana. Lo único que puede eliminar de la noche a la mañana es si ajusta todas las tarifas y elimina todos los subsidios económicos, que esos serán 2,5, 3% del PBI. Por otro lado, estos han creado... O sea que usted no es partidario de un ajuste brutal. No, yo soy partidario de hacer todo el ajuste fiscal que sea posible, pero además, teniendo en cuenta que han creado tantos impuestos distorsivos, que los tienen que eliminar, como han eliminado las retenciones, pero habría que bajar ingresos brutos, habría que tomar el impuesto al cheque a cuenta de IVA y ganancias. Por lo tanto, es muy difícil en una transición mantener el mismo nivel de recaudación que había antes. ¿Se da cuenta? Entonces, de ahí la importancia de conseguir crédito público normal. Ahora, hay que tratar de avanzar hacia
la llegada de inversiones que aumenten la producción en aquellos sectores donde hay cuellos de botella actualmente y que ese aumento de la producción y esa reactivación de la economía genere más ingresos fiscales y al mismo tiempo hay que ir trabajando para reformar el Estado a nivel nacional en todas las provincias. Ahora, la reforma del Estado no se hace de la noche a la mañana. Los que dicen que se puede bajar el gasto público 10% de la noche a la mañana no saben de lo que están hablando. Entre paréntesis, la única crítica que yo le hago a la conformación del gobierno es que no veo claro quién es el secretario de Hacienda y quién es el que se ocupa de la política tributaria. Nosotros tuvimos muy buenos secretarios de Hacienda. Lo tuvimos a Ricardo Gutiérrez, lo tuvimos a Marcos Macón, lo tuvimos a Jorge Baldrich. En materia fiscal lo tuvimos a Taqui y después a José Lofarré. Este gobierno, ese tipo de personas no las veo. En todas las demás áreas tienen gente muy, muy buena. Le agradezco el diálogo, doctor Cavallo. Muy bien. Gracias por esta entrevista. Bueno. De un default era el rendimiento de los bonos defaulteados. O sea que una vez que se defaultea un bono, el rendimiento pasa a ser 40%. Así es. Y bueno, por eso, esos 350 millones... Bueno, la puso el gobierno que emitió esos bonos, que fue en la época del final del gobierno de Carlos Menem. Yo creo que el que era secretario de financiamiento era Kigel, pero yo creo que a Kigel le trajeron esa propuesta a algún banco. El ministro era Roque Fernández. Sí, el ministro era Roque Fernández, pero yo creo que ellos ni se dieron cuenta, fue un error técnico. Ahora, yo me di cuenta en el año 2001 que los fondos buitres querían empujar a la Argentina al default. El default fue el peor negocio que hizo la Argentina, lo mismo que la especificación. Pero perdóneme, antes del default chocamos con el ruinoso megacanje y el blindaje, doctor Cavallo. ¿Dónde fue el ruinoso, el megacanje? No, no fue ruinoso. Pero no, en absoluto. Todos los bonos que emitimos por el megacanje, como eran gente que quería refinanciar a la Argentina, pero obviamente exigía una tasa alta porque el Congreso no había querido... había un déficit enorme. No, era porque el Congreso se había negado a ofrecer como garantía el impuesto a las transacciones financieras. Cuando ofrecimos como garantía el impuesto a las transacciones financieras, que fue en lo que se llamó el préstamo garantizado, todos esos bonos entraron en el préstamo garantizado y bajaron la tasa de interés al 7%. Eso... Sí, está bien, pero los capitales se fueron igual de la Argentina, doctor No Cavallo. se fueron los capitales. ¿Y por qué tuvimos corralito y corralón? Porque los argentinos tenían primero derecho a convertir sus pesos en dólares y muchos argentinos convirtieron sus pesos en dólares. Eso estaba en la ley de convertibilidad y así correspondía. Esos dólares no se iban, eran de los propios argentinos que elegían tener dólares en lugar de pesos. Cuando la gente empezó a sacar los dineros de los bancos, a retirar, que fue una corrida bancaria, fue porque pensaron, ¿de qué bancos lo sacaban? De los bancos que tenían muchos activos prestados a las provincias. Porque, ¿quiénes son los primeros que sacaron? Los fondos de pensiones, porque esos fondos de pensiones obviamente son especialistas. Pero perdón, doctor, Sí. Conceptualmente, si el blindaje y el megacanje no eran instrumentos para generar confianza en la economía, Bueno, ¿qué eran? Y si la confianza en la economía no se tuvo, ¿qué fue? ¿Cómo? Que, Eran mecanismos. Asociemos lo El económico blindaje- a cómo terminó lo político. Lo político terminó como terminó, porque ahí hubo un golpe institucional. Absolutamente. Y le recomiendo un libro, mire. Le recomiendo un libro que no es mío. Asalto a la justicia de Adolfo Vázquez. Sí. Esto es muy importante, porque usted me decía, ¿por qué no podemos tener un capitalismo que sane? ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque la Argentina admitió esa barbaridad que fue la pesificación de Duhalde, el corralón. Eso fue expropiar los ahorros de toda la gente. Ese fue el default más gravoso para los intereses de los argentinos. ¿Y quién lo empujó eso? Lo empujaron los que estaban endeudados en dólares, las grandes empresas que querían sacarse de arriba sus deudas. ¿A costa de quién? De todos los que habían ahorrado en el sistema bancario en dólares. Entonces, ahora, si usted lee este libro, va a ver todo lo que hicieron los que dieron el golpe institucional yo digo 21 al 30 de diciembre del 2001, porque el golpe no terminó con sacarlo a De la Rúa y sacarme a mí.
El golpe terminó recién cuando lo sacaron a Rodríguez Sá, porque Rodríguez Sá nunca hubiera hecho las barbaridades que hizo Duhalde y que hicieron... ahora, Duhalde fue un idiota útil en ese momento. Le explico por qué. Porque el plan que hizo Duhalde era el plan que habían hecho algunos dirigentes de la Unión Industrial para sacarse de arriba los pasivos y tirárselos sobre las espaldas de todos los ahorristas argentinos. Por eso estaba de Mendiguren ahí. Y ahora los banqueros vieron que tenía tanto poder el sector industrial y que le iban a especificar las deudas, que eran los activos de los banqueros dijeron, bueno, especifíquennos también los depósitos. Y entonces se unieron banqueros e industriales para alentar la especificación. Muchos de los que se decían amigos suyos. Sí, por supuesto, muchos que se decían amigos míos, e incluso, bueno... y a lo que usted les creyó. Usted creyó, cuando llegó al gobierno de la Rúa como ministro de Economía, creyó que iban a confiar en usted y usted confió en ellos. Sí, bueno, pero el hecho de que yo haya confiado en ellos, yo confío siempre en la gente, porque trato de que la gente opere bien y porque pienso que la gente tendría que buscar operar bien. Ahora... Con mucho respeto sí, le quiero preguntar esto. Sí. Con mucho respeto. En algún punto, como usted era el representante de ese empresariado de los 90 o aquellos que querían un capitalismo, reglas claras y la estabilidad que hubo en los 90, cuando pasó 2001 y usted acaba de narrar esto, ¿no se sintió usted un idiota útil? No, no, porque el grueso de los empresarios que a mí me habían apoyado en los 90 eran empresarios que querían la competencia, que aceptaban el desafío y querían cumplir con sus obligaciones y que hicieron todo lo posible por cumplir con sus obligaciones. Vos los conocés. Una empresa como Arcor, o una empresa como Aceitera General Deza, o como estas empresas que eran las que apoyaban desde el Vamos a la Fundación Mediterránea, ninguna de ellas estaba buscando empujar a la especificación, a la devaluación absurda, porque mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser que el precio del dólar haya saltado de 1 a 4? ¿Tanto atraso cambiario había? No, lo que pasa es que si a todos los que tenían dólares le dicen de repente, señor, usted tiene pesos, la gente se desespera por volver a convertir esos pesos en dólares. Entonces el precio del dólar se fue a las nubes. Se me vuela el programa. Ahora, quiero todo hacer una eso, pausa. le quiero decir una cosa. Hay unos malos empresarios, unos tipos que se rascaron para adentro y que lo único que les interesaba era resolver sus problemas de endeudamiento, lamentablemente acompañado por políticos o poco inteligentes o también que se beneficiaron de esa situación y lamentablemente por medios de comunicación que como también ellos tenían una situación compleja, también abonaron. Y por eso lean este libro, Asalto a la Justicia. Ustedes van a ver todo lo que le hicieron a los miembros de la Suprema Corte de Justicia porque estaban por declarar inconstitucional el corralón. Primero, los querían echar porque dicen que habían declarado la constitucionalidad del corralito, cuando el corralito lo único que impedía era retirar billetes, pero no impedía pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, lo que fuera. Cuando expropiaron los ahorros de la gente con la especificación y la reestructuración, los mismos que habían criticado a la Corte porque dicen que había declarado constitucional el corralito, cosa que no era cierto, y le pusieron una presión infernal a punto tal de hacerle juicio político a miembros de la Corte porque habían declarado inconstitucional el corralón. Ahora, ¿qué capitalismo podemos hacer cuando el empresariado y la dirigencia política considera que es razonable que a todos los que invirtieron, por ejemplo, en privatizaciones y vinieron y crearon la capacidad instalada para que tuviéramos energía, para que pudiéramos incluso exportar energía y para que bajara el precio de la energía como bajó en ese periodo, le anulamos todos los contratos, le congelamos las tarifas, le expropiamos el capital? ¿Y cómo vamos a convencer a alguien que realmente se puede sentir seguro en la Argentina si cuando les aceptamos depósitos en moneda extranjera, después se los convertimos arbitrariamente? Quiero decir en una pesos? cosa, los empresarios, muchos de ellos siguen siendo los mismos, ahora con Mauricio Macri. Tengo que hacer una pausa y a la vuelta, muy rápido, quiero preguntarle cómo cree
que ha sido esta negociación con los fondos buitres de Alfonso Prat-Gay y su equipo, y qué le espera a Macri en estos próximos meses, los peores meses de su gobierno según sus propios funcionarios. Pausa, ya seguimos aquí. La negociación del equipo de Alfonso Prat-Gay con los holdouts. Y hicieron lo mejor que podían hacer, lo único que podían hacer. Y además, si hay gente capacitada para negociar con los holdouts, es precisamente Prat-Gay y la gente que ha estado negociando. Yo creo que están muy bien preparados y han hecho lo mejor que pudieron. Obviamente, cuando se llegó a una situación como esta, donde hay una sentencia definitiva en contra de Argentina y donde se están acumulando unos intereses punitorios espantosos, no hay mucho margen como para poder negociar. Yo creo que lo han hecho dice bien. Que le estamos regalando a Paul Singer todo lo que pide. No, el que le regaló es él, porque él o Kirchner en realidad, y antes Duhalde, porque como yo le dije, Paul Singer se había preparado comprando esos bonos que tenían una cláusula absurda, los bonos se llamaba floating rate bonds, que por 350 millones de dólares le tienen que pagar ahora 2.500 millones, porque eso es lo que estaba pactado y eso es lo que el juez falló en contra de la Argentina. Pero si ellos hubieran sido suficientemente inteligentes como para darse cuenta que esos bonos impagos devengaban semejantes punitorios, tendrían que haber buscado un arreglo muy tempranamente y no dejar pasar 15 años. Como el que encontraron con el Club de París. Bueno, el que encontraron con el Club de París lo encontraron... yo creo que pagando mucho más de lo que hubiera sido razonable pagar. Nosotros hicimos varias negociaciones con el Club de París, las hizo... Doctor Cavallo, ¿cómo le va? Muy bien. Gracias por venir. Es un gusto. Cuando el presidente Macri dijo la alternativa, y lo dijo claramente, es o arreglamos esta deuda en default o tenemos ajuste e hiperinflación. ¿Se basa en la realidad? ¿Hay probabilidad de hiper en la Argentina hoy? No de hiper, pero sí de una suerte de rodrigazo y de una aceleración de la inflación y de muchos años de estanflación, salvo que Argentina sea capaz de recrear el crédito público y privado. Es decir, que tanto el sector privado como el sector público, cuando tienen una necesidad de financiamiento, puedan lograr un financiamiento en términos de plazo y en términos de tasa de interés que sea razonable, como el que logran casi todos nuestros vecinos. No ahora Brasil, porque está en una situación particularmente compleja, pero hasta Bolivia. Una tasa del 5,5%, aunque tienen a países que tienen investment grade. Claro, ¿no? Claro. Esto sería razonable. 4, 5, 6%, 7% todavía sería relativamente razonable. Sí. Pero esto que estoy diciendo no es algo que improviso ahora. Yo escribí sobre este tema en esta inflación. Trajo todos los libros por supuesto. Por si no había leído alguno. Esta inflación, aquí yo explico que cuando hay inflación reprimida, además de inflación alta, como es el típico caso actual, y también era el típico caso antes del Rodrigazo, y también fue el típico caso al final del gobierno de Perón allá en el 55, cuando hay inflación reprimida, obviamente no se puede hacer un plan de estabilización sin antes dejar que esa inflación reprimida aflore, porque todos los precios que no equilibran la oferta con la demanda son precios en sectores donde le falta la inversión, y no va a venir inversión para aumentar la producción en esos sectores a menos que se deje que los precios reflejen la escasez y la necesidad de la inversión. Le hago una pregunta allí. Entonces, por eso mismo, cuando tienen que corregirse todos esos precios que están desalineados, toda esa inflación reprimida por intervenciones arbitrarias del gobierno, entonces, claro, hay un primer impacto inflacionario que, para evitar que se espiralice, obliga a aplicar políticas monetarias restrictivas. ¿Es lo que pasó después de la devaluación que aplicó el gobierno de Cambiemos? Claro, y lo que hubiera pasado quizás más aún si hubiera sido Scioli presidente, porque Scioli iba a tener que hacer las mismas cosas que está haciendo Macri, nada más que las iba a hacer como las tuvo que hacer
Dilma en Brasil, sin inspirar nada de confianza, sin inspirar credibilidad. Entonces, cuando un gobierno no inspira confianza o no es capaz de hacerse creíble, o cuando lo que está haciendo es contrario a lo que había predicado en la campaña electoral, tiene que hacer mucho más. Y el costo social y el costo económico es mucho mayor, que es lo que ha pasado en Brasil. Porque además la gente que los votó para un discurso que después no lo llevan a la práctica, porque la realidad no le permite llevarlo a la práctica, hace que la gente que lo votó empiece a estar en contra desde el vamos, ¿no? ¿Qué es lo que le hubiera pasado a Scioli? Afortunadamente, Macri está haciendo lo que predicó que iba a hacer. Entonces, hay más posibilidades de que inspire confianza. Y si además consigue recrear el crédito público y el crédito privado, entonces es posible que se evite que esta inflación inicial, que era inevitable, se transforme en una explosión inflacionaria como fue el Rodrigazo, por ejemplo. Leí un blog suyo, un escrito suyo de finales de febrero, en donde planteaba el miedo que tienen aquellos que plantean ojo con el endeudamiento. Yo le aclaro que soy uno de los que ha dicho ojo con el endeudamiento. Bueno, es muy razonable decir ojo con el endeudamiento, pero hay que distinguir entre el endeudamiento, que en realidad es siempre una refinanciación de una deuda que ya existe. Si, por ejemplo, ahora no llegaran a un acuerdo con los fondos buitres y siguiera la deuda esta reconocida por la justicia americana, que está devengando unos intereses espantosos, quedaríamos más endeudados que lo que vamos a estar si logramos consolidar esa deuda y tenerla emitida en forma de bonos al más largo plazo y a una tasa razonable. ¿Usted plantea de que el interés. kirchnerismo, el mito del desendeudamiento es falso? Es totalmente falso. ¿Por qué? Y, por ejemplo, en este momento hay una deuda que me asombra que el gobierno no la refleje, de más o menos 200.000 millones de pesos, o sea, de unos 15.000 o 300.000 millones de pesos. Deben ser como unos 20.000 millones de dólares. ¿Sabe qué deuda es? La deuda que tienen con los jubilados. Hay casi 1 millón de sentencias o de reclamos que van a dar lugar a sentencias por lo denominado caso Badaro, que en vez de pagarlas, las van acumulando ahí en una especie de cola. Todo eso es deuda, ya deuda devengada. Por lo tanto, esto mismo existía en el año 91, cuando yo me hice cargo del Ministerio de Economía. Eso es lo que le leí, que la deuda que heredó el gobierno del tiempo de Alfonsín, lo que se terminó haciendo es blanqueando cuando emitieron los primeros bonos durante el gobierno de Carlos Menem. Claro, con la ley de consolidación de pasivos. Sí. Emitimos 18.000 millones de bocones previsionales. Emitimos 6.000 millones de bonos de regalías hidrocarburíferas para pagarle la deuda que había con la provincia y que también la Suprema Corte decía que era una deuda exigible. Y también emitimos como otros 4.000 millones de dólares para bonos de proveedores, de gente que le había provisto bienes al Estado y que no le habían pagado. Tal es así que la deuda bien computada al final del gobierno del doctor Alfonsín era de 90.000 millones de dólares. Cuando yo dejé el ministerio, teníamos 86.000 millones de dólares. Habíamos bajado 4.000 millones de dólares. Ahora muchos dicen, pero habían emitido muchos bonos. Eso que usted dice confronta el mito de que usted fue el gran endeudador de la Argentina. No, en absoluto. Lo que nosotros hicimos, mientras yo fui ministro, fue consolidar la deuda que venía de antes y que estaba con sentencias firmes, era exigible, pero el gobierno dice y llanamente no la pagaba. O reestructurar la deuda consiguiendo una quita con los bancos a través del denominado Plan Brady. Fue una tarea enorme. Nosotros no emitimos bonos globales, salvo uno al final del 93 o al del 94. Y por montos que no deben haber sido más de 2.000 millones de dólares. Después vino la crisis tequila. De todas maneras, permítame ahí, también tuvieron los fondos de las privatizaciones, ¿no? Pero los fondos de las privatizaciones los utilizamos precisamente para rescatar deuda. Nosotros le ofrecimos a los gobiernos provinciales
que tenían bonos de regalías hidrocarburíferas. Le ofrecimos a los jubilados que tenían bocones previsionales, a los proveedores que tenían bonos de proveedores, que si querían, ellos podían comprar acciones de YPF, podían... y tal es así que todos esos bonos se cotizaron sobre la par, precisamente porque destinamos el producido de las privatizaciones para rescatar esos bonos, para comprar esa deuda. Por eso yo le digo que la deuda en realidad, mientras yo fui ministro de Economía, bajó, no subió, bajó. Doctor, porque aplicamos el producido de las privatizaciones. Pero además, muchos dicen que las privatizaciones generaron muchos ingresos. Y generaron más o menos unos 10.000 millones de dólares de ingresos, que los aplicamos casi totalmente a la reducción de la deuda. Ahora, ¿qué fue lo importante de las privatizaciones? Todas las empresas que privatizamos generaban pérdidas del orden de 15.000 millones de dólares al año. A partir de ese momento no generaron ninguna pérdida. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas había acumulado una deuda de prácticamente 1.500 millones de dólares y se proyectaba una pérdida que íbamos a tener en la próxima década, quizás tanto como la de la década anterior. Pero la privatización fue ruinosa, doctor Cavallo. Digo, los resultados finales de la privatización de aerolíneas fueron nefastos. Bueno, nefastos... Por los administradores, digo, ¿no? Privados. Bueno, pero por de pronto la pérdida la pagaron ellos, la pagó España, la pagó los que administraron. Y si Aerolíneas no pudo ser bien administrada, es cierto que hubo una primera parte donde creo que no la administraron bien, pero después, en aquel momento, había más conexiones aéreas que las que hay ahora. ¿Sabe lo que Además, desde que privatizaron Aerolíneas, ¿cuánto se ha perdido ya? Sí. ¿Y cuál es el beneficio de eso? Hoy Aerolíneas está funcionando mucho mejor de lo que estaba funcionando en la década de los 90. ¿Sabe? Hay que preguntarle a la gente de Salta, de Corrientes, del interior, ¿cuántas conexiones aéreas tenían en la década del 90 y cuánto tienen ahora? ¿Sabe qué me gustaría, doctor Cavallo, en esta oportunidad, en este diálogo, en este conversatorio, poder establecer, no un juego de pedirle un mea culpa suyo y usted una defensa irrestricta de su gestión y todo lo que ha escrito, sino que reflexionemos juntos acerca de lo que no pudo la Argentina. Esto que planteaba quizá al principio como término general, un capitalismo más sano. ¿Por qué no pudimos tener, y le pregunto, qué no se hizo bien en la década del 90 y qué no se hizo bien después de la década del 90 en la relación entre el Estado y los privados? Porque hemos pasado de destituir al Estado, ¿no? De minimizarlo, a endiosarlo nuevamente, con resultados paupérrimos. Minimizarlo, perdón, en la década del 90 nunca tuvimos un Estado tan poderoso como el de la década del 90. Un Estado que es capaz de crear estabilidad después de 45 años de inflación y después de ir a la hiperinflación, ¿dónde se muestra la ausencia de la capacidad del Estado para controlar una economía? En la inflación. Si hay inflación es porque el Estado no es capaz de manejar. En proteger a los ciudadanos cuando la recesión generó miles de destrucciones de empleos, de industria. Por supuesto, usted me dirá, yo no estaba en el Ministerio de Economía, pero fueron los 90. ¿Con cuánto se dejó de desocupación la Argentina? Mientras yo estuve en el Ministerio de Economía, el empleo creció. Hubo un impacto, como en todos los países, de la crisis tequila, que generó un aumento de la desocupación. Después de inmediato, gracias a una tarea de un muy buen ministro de Trabajo, Armando Caro Figueroa, la desocupación bajó. Luego vinieron años donde todos los países exportadores de materias primas sufrieron muchísimo, que fueron los años 99, 2000, 2001, hasta mediados del 2002. ¿Por qué? Porque, imagínense, el precio de la soja estaba en 120 dólares, cuando ahora todavía, habiendo bajado bastante, creo que está en 400 o 450 y llegó a estar en 600, ¿no? Entonces, obviamente que ninguna economía está aislada de los efectos que tiene la economía mundial. Y además, en el caso de Argentina, después que yo me fui del Ministerio de Economía, ahí sí vino un periodo de endeudamiento, y del peor de todos los endeudamientos posibles. No la emisión de bonos, que también fue exagerada, en mi opinión. Eso es lo que me va a decir usted. La dimisión de deuda descontrolada de las provincias y el déficit de las provincias. Pero por supuesto. Y ese es el temor que yo tengo hacia el futuro. Si las provincias
vuelven a hacer lo que hizo Duhalde en la provincia de Buenos Aires y lo que hicieron varios otros gobernadores. No Kirchner, no Rodríguez Sá, no Puerta, no los gobernadores de Mendoza, pero otros gobernadores, incluido lamentablemente el de nuestra provincia, se endeudaron con los bancos, comprometiéndose a pagar unas tasas de interés flotantes que eran del orden del 20% en dólares. Y entonces, obviamente, garantizaron con los recursos de coparticipación esas deudas. Y después no le podían cumplir a los bancos. Y claro, los bancos, que para mí cometieron un error garrafal también al prestarle a las provincias, sin mirar cuál era la situación de esos deudores, solamente porque le ofrecía la garantía de la coparticipación federal. Pero después, cuando las provincias entraran y no tuvieran para pagar sueldos, no iban a utilizar la coparticipación federal para pagarle a los bancos. Esa fue la génesis de la crisis del año 2001. Todos los que dicen que es por el endeudamiento externo que había al 2001 era del mismo orden de magnitud del endeudamiento externo que hay ahora. Y la mejor demostración de eso es que luego de lo que se llamó el préstamo garantizado, donde todos los tenedores de bonos de la Argentina, incluidos los fondos de pensiones y también las instituciones bancarias, etcétera, y muchos tenedores individuales, canjearon sus bonos por el préstamo garantizado, que tenía una tasa máxima del 7% y extendíamos los plazos, lo que quedaron como bonos circulando por el mundo eran menos de 50.000 millones de dólares. ¿Qué es peor en la memoria y en la realidad de los argentinos? ¿El déficit fiscal o la inflación? No, es que el problema es la inflación. El déficit fiscal depende. Si uno tiene déficit fiscal, pero lo puede financiar bien, en términos razonables, porque tiene crédito. Esa no fue la trampa de los 90, que buscaron financiar el déficit, después que usted se fue, buscaron financiar ese déficit de las provincias y de la nación a través de un endeudamiento espurio. Bueno, el endeudamiento que hicieron las provincias con el sistema bancario fue un endeudamiento... ¿Y la nación? Bueno, la nación se endeudó emitiendo bonos y algunos bonos muy mal emitidos. Justamente yo me acuerdo que el primero que utilicé el término fondos buitres fui yo, ¿Ah, sí? En el año 2001, claro, porque yo sabía que estos fondos buitres de ahora estaban apostando totalmente al default y habían comprado unos bonos muy malos que habían emitido en el año 98, que se llaman Floating Rate Bonds, por una cifra relativamente pequeña, 350 millones de dólares. Pero ¿qué ocurría? No sé cómo se les ocurrió poner una cláusula y que el interés punitorio, en caso